Presentamos 24 horas Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias. Un misionero chileno de 32 años fue secuestrado por dos hombres armados. Esto en las cercanías de Puerto Príncipe, Haití, cuando salía de casa con una de sus hijas, una niñita de 6 años. Los plagiadores están pidiendo a su mujer $100.000 para liberarlo. Verónica Moscoso tiene los detalles. Nuestro trabajo principal acá en Haití es compartir la palabra de Dios por medio del área de la educación. Esteban Zambrano Leiva es un profesor de educación física chileno de 32 años que vive en Haití desde el 2019. Fue enviado por su iglesia a Puerto Príncipe como misionero cristiano. Desde muy pequeño, él siempre tuvo un llamado para Haití. Él siempre tuvo un amor por ese país, tuvo un amor por esa gente. Y ya a los 30 años, él por fin pudo ir por primera vez. En ese viaje conoció a Carolina, otra misionera de nacionalidad uruguaya que está desde el 2011 en Haití. Con ella se casó y tuvo 3 hijos, 2 adoptivas y una biológica. Su pasión es trabajar en la educación de niños en riesgo social, apoyo escolar, desayunos, apoyo a las familias. La tarde del miércoles, Esteban iba con una de sus hijas adoptivas a dar clases de español y Biblia a niños no escolarizados cuando fueron interceptados por 2 hombres armados con la intención de secuestrarlos. Le pidieron a él que se pasara a la parte de atrás, pero cuando mi esposo les pidió para que dejaran a nuestra hija libre, ellos cedieron y ella se vino corriendo a la casa. Para liberarlo, los secuestradores exigen $100.000, unos 83 millones de pesos chilenos. Yo pude hablar con Esteban antes de que le sacaran el celular. Él me dijo que está bien, que lo pusieran en un cuarto, que había otra persona que habían secuestrado. Desde el 2020, los secuestros han ido en permanente aumento en el país caribeño. En octubre pasado, un canadiense y 16 estadounidenses misioneros que visitaban un orfanato fueron secuestrados por una poderosa banda criminal. Después de eso, mamá quedó muy preocupada y ella tuvo una conversación con él. Le manifestó su temor, le dijo que se cuidara, qué sé yo. Pero él le decía, mamá, yo no me voy a ir de Haití por miedo. Esteban es un hombre de muchas convicciones. Esteban y Carolina nos reportaban permanentemente de enfrentamientos, de bandas de secuestradores, y hacía poco nos habían dicho que habían merodeadores en la casa. La esposa se comunicó con la embajada chilena en ese país y ya están en conversaciones con las policías tanto haitianas como chilenas para lograr la liberación. Se han realizado diversas diligencias para conectar nuestro agregado policial en Haití con las jefaturas de investigación especiales y el Instituto de Criminología para apoyar a la familia en todo lo que tiene que ver con la investigación de este delito. Una familia y una comunidad cristiana que vive momentos de angustia, atentos a un nuevo llamado de los secuestradores, esperando la pronta liberación. Y aquí en nuestro país una conductora viralizó este video con el que denunció que fue amedrentada por funcionarios de la PDI. ¿En dónde? En la Costanera Norte. Bueno, frente a esto la institución informó que durante la tarde se va a revisar la actuación de este funcionario y tomar las decisiones al respecto. Voy a 80. ¿Qué le pasa? ¿Le sacó una pistola? La secuencia dura apenas 10 segundos, pero bastó para generar el temor de quien grabó y quienes fueron testigos del hecho. Voy a 80. Yendo por la Costanera Norte a dejar a mis hijas al colegio, aproximadamente a las 7:30 de la mañana. Iba una comitiva, no sé cómo se llama, por el lado izquierdo de las pistas. Para mí fue complicado en ese momento seguir manejando, abrió la puerta de repente. Encuentro que no correspondió su actuar. ¡Voy a 80! En el recorrido de una comitiva en plena Costanera Norte, el policía abre la puerta y amedrenta con un arma a la mujer que iba acompañada por sus hijas. Con mis 2 hijas que son menores de edad, eso hay que... porque están súper asustadas en ese momento y ahora también. Lamentablemente esto sucede todos los días. Esta comitiva pasa todos los días por ahí a esa hora
y yo era la primera vez que iba a dejar a mis hijas. Siempre va a mi marido. ¿Qué le pasa? La PDI confirmó en un escueto comunicado que el vehículo efectivamente pertenece a la institución y que existen protocolos para cápsulas de seguridad, agregando que en este caso se evaluará la correcta aplicabilidad. ¿Cuándo se saca un arma? El arma se saca ante situaciones importantes que vayan a poner en riesgo al propio personal y a la persona que se va protegiendo. ¿Usted lo iba adelantando? No lo iba adelantando. En un momento estuve un poquito más al lado de él, pero después yo me paré casi, o sea, disminuí la velocidad porque me pidieron eso. Él me gritaba que tenía que bajar mi velocidad. Entonces, eso es lo que yo hice, entonces quedé frente a él, que fue peor. El arma mostrada sería una subametralladora en un hecho que, según los expertos, excedería cualquier tipo de protocolo. Una acción solamente para indicar un desplazamiento para que el dispositivo pueda pasar podría ser exagerado con la indicación de un arma de fuego. El Estado nos tiene que proteger y no amedrentar. Yo creo que el arma es la última herramienta que debe usar un funcionario. La primera protección es audiovisual o los elementos, la segunda es la física y la tercera recién es la protección directa, donde, dependiendo del nivel de amenaza, se podría llegar a exhibir o utilizar el arma de fuego. ¡Ábreme, weón! Existen antecedentes. En el 2016, una funcionaria de la PDI amenazó a un conductor con su arma de servicio. Y en el 2018, un carabinero apuntó a un chofer que se negó a mostrar sus documentos. Casos alejados al de este hecho, donde la conductora no descarta presentar una denuncia. ¿Qué le pasa? ¿Le sacó una pistola? Todas las empresas del cordón industrial de Puchuncaví y Quintero, sin excepción, deberán modificar sus prácticas y actualizar su resolución de calificación ambiental. Así lo aseguró el gobernador de Valparaíso tras finalizar sus reuniones con representantes de las distintas compañías del sector y que podrían haber provocado las 2 intoxicaciones masivas ocurridas esta semana. Una vez más, lienzos y banderas negras a la calle. Un grito de auxilio, dicen quienes viven en zona de sacrificio. Las empresas no se hacen responsables de los diagnósticos que tienen las personas, no se hacen responsables de las enfermedades que puedan padecer. El lunes, casi 100 personas resultaron intoxicadas por emanaciones del complejo industrial de Puchuncaví y Quintero. Anoche ocurrió otra vez. Niños afectados, niños que no permiten estar en clase, que cada vez que van a clase tienen que ser devueltos a sus casas por el tema de la contaminación. Genera una preocupación importante porque hay evidentemente afectación de derechos de los habitantes de Quintero y Puchuncaví. El lunes fue dióxido de azufre, la noche de este miércoles la acumulación de compuestos orgánicos volátiles. Una familia de sustancias químicas que normalmente están presentes como sustancias líquidas, pero que arrojan grandes cantidades de vapor en condiciones normales. Quizás los ejemplos más conocidos son las bencinas, las parafinas y los solventes. En un comunicado, la Superintendencia de Medio Ambiente aclaró que como no era posible determinar cuál de las empresas fue la responsable, se dictaron medidas contra todas las que emiten estos compuestos, 6 específicamente del cordón industrial. Se acordó como medida preventiva también para que estas situaciones no se vuelvan a repetir durante estos días, suspender clases hasta el día viernes. Ya entregamos todo. ¿Qué más quieren que entreguemos? Hemos entregado inclusive hasta la vida de nuestra gente. Hoy día Chile tiene que entender que estos procesos productivos tienen que ser procesos productivos limpios. No es solo Quintero, también Puchuncaví y Ventanas, donde exigen mejorar el monitoreo de emanaciones y la fiscalización. Donde nosotros tengamos la garantía de que nuestros niños vayan de manera sana y además protegidos a los colegios y no tener que, como alcalde, tener que suspender clases mientras el cordón industrial sigue trabajando igual. Uno puede sentir náuseas, alergias, irritaciones. Sin embargo, a largo plazo, porque son compuestos orgánicos, tienden algunos de ellos a ser muy afines a las células y acumularse en las células o alterar ciertos procesos biológicos que a largo plazo incluso pueden desencadenar cáncer. Pero hay quienes plantean mejorar la calidad del aire no es suficiente y llaman a tomar medidas más drásticas. Aquí lo que debemos nosotros hacer es cerrar la empresa inmediato, mañana. Las empresas que no están cumpliendo con las medidas de resolución de calificación ambiental son las que tienen que cerrar. Si tú tenías un auto que no tiene revisión técnica, lo tienen que parar. Igual es peligroso porque, bueno, hemos tenido la suerte que estas veces el viento ha ido para allá y la contaminación se va para ese sector, para el lado de Quintero. Pero nosotros aquí estamos al lado, entonces
es un peligro constante que tenemos acá. Porque este episodio se suma al del lunes, que terminó en medidas contra AES Andes y Codelco Ventanas, empresa que por ahora ha paralizado sus funciones. Nosotros sabemos la gravedad de lo que ahí pasa. Que no corresponde es señalar con el dedo a Codelco, porque ahí hay 15 empresas. Y lo que no corresponde es no hacer nada. El exministro de Energía y hoy presidente del directorio de Codelco, en conversación con alumnos de la UDP, reconoció que la empresa tiene problemas en el área de fundición de material. Estamos, digamos, en este minuto en las etapas finales de tomar decisiones. Hoy se reunió con el gobernador de Valparaíso, quien advirtió que todas las empresas deberán hacer cambios en sus prácticas. Tienen que adecuar sus planes operacionales a las condiciones meteorológicas que ahí prevalezcan. Todas las empresas, sin distinción, tienen que someterse a una recalificación de la RCA, es decir, tienen que pasar por los servicios de evaluación ambiental y actualizar sus resoluciones de calificación ambiental. Nosotros estamos haciendo todo lo que sea necesario para enfrentar esta emergencia. ¿Cuánto está detenida la planta de Codelco en Ventanas? Todo el tiempo que sea necesario. La ministra de Medio Ambiente también llamó a las empresas a tomar medidas, considerando especialmente condiciones climáticas y de ventilación. Si yo tengo estaciones de monitoreo cerca de la fuente, yo puedo tomar decisiones preveyendo y de que no llegue la contaminación a los colegios, a la población. Pedimos una declaración a las 6 empresas sobre las que la Superintendencia de Medio Ambiente dictó medidas provisionales. 2 respondieron. En más de 20 años de operación de la planta no hemos registrado ningún evento de emanación de gases. No obstante, cooperamos con la autoridad sanitaria para efectos de resguardar la salud de nuestros colaboradores y la comunidad en torno a la planta. Desde Gasmar aseguran que en todo momento sus parámetros han sido normales, pero que se ponen a disposición de la investigación. La Fiscalía Local de Quintero informó que ya se han recibido 4 denuncias por estos hechos, que serán investigadas por la Brigada de Delitos Medioambientales de la PDI, para así aclarar qué ocurrió en este nuevo episodio de contaminación y presuntas responsabilidades. El gobierno va a solicitar al Congreso extender el estado de excepción que rige las regiones de la Araucanía y en parte del Biobío. Con cifras en mano, la vicepresidenta Isquia Siches pidió al Parlamento aprobar esta medida. El estado de excepción constitucional en la macrozona sur cumplirá un mes el próximo miércoles 15 de junio, pero no terminará allí. Hemos definido sugerirle al presidente extender esta prórroga en estado de excepción constitucional. Entendemos que esta medida es compleja, pero contribuye hoy día justamente a implementar el Plan Buen Vivir que ha desarrollado nuestro gobierno y que permite mejorar las condiciones de vida en el territorio. De acuerdo a la vicepresidenta de la República, el patrullaje de marinos y militares en la Araucanía y parte del Biobío redujo en un 42% los hechos de violencia. Además, desde un comienzo, el 17 de mayo, cayeron en un 80% los ataques a maquinarias y en un 53% la quema de inmuebles. Es el camino correcto para garantizar mayores condiciones de seguridad. Nos gustaría, eso sí, que se pudiese abrir una discusión y debate respecto de su carácter acotado. Aplaudimos la firme decisión que ha tomado el Ejecutivo y nosotros responsablemente vamos a estar detrás de esto nuevamente. Faltan las rutas interiores porque han habido asesinatos, quemas en rutas interiores que no son las principales, y ahí es donde tiene que ir el estado de excepción que viene ahora. Justo cuando se anuncia esta prórroga, en el sur hubo 2 atentados. En Coyipulli un camión fue quemado y en la ruta que une Cañete con Tirúa, encapuchados fuertemente armados robaron una camioneta y amenazaron a contratistas que se dirigían a una faena. Los conductores salen todos con miedo. Aquí no se hace responsable nadie. El Estado debería hacerse responsable, pero que hay gente cesante. Esperamos que se tomen medidas para ir perfeccionando el estado de emergencia, haciéndolo más localizado de forma de permitir una mayor eficacia aún. La prórroga solicitada por el gobierno avanza a la par con el Plan Buen Vivir anunciado hace 3 semanas, el cual contempla mayor reconocimiento a los pueblos indígenas, parlamentos territoriales y restitución de tierras.
Siempre hemos dicho que esto no se resuelve solamente a propósito del estado de excepción con las fuerzas policiales y las fuerzas armadas. Se requiere que todo el Estado en su conjunto apoye una zona que lo requiere. El expresidente Piñera solicitó 7 veces que el Parlamento ratifique el estado de excepción. La próxima semana será el primer requerimiento del nuevo gobierno, el que deberá ser aprobado con la mayoría simple en el Congreso. Cada día que se demoran en reconocer que las ideas de otro sector político servían para resolver los problemas, cada día se pierden vidas. Que el único camino es el diálogo. Y sigo creyendo que militarizar el Gualmapu solo dificulta este diálogo. Por eso votaré en contra de la renovación del estado de excepción. Bueno, respaldamos la prórroga del estado de excepción y sabemos que esto solamente ataca el síntoma, no la enfermedad. Lo central acá es que demos posibilidad a la implementación del Plan del Buen Vivir, que son medidas integrales, y en esa misma línea estamos expectantes con los anuncios de entrega de tierras para los próximos días. En busca de los votos, el gobierno se desplegará la próxima semana en el Parlamento. Allí se expondrá que el estado de excepción que se busca renovar continuará siendo acotado con énfasis en la protección de rutas y caminos. Hoy se dio a conocer una nueva versión de la encuesta de opinión pública del Centro de Estudios Públicos, el CEP, correspondiente a abril y mayo de 2022. Revisemos algunos resultados, partiendo por la aprobación al gobierno del presidente Gabriel Boric. En su primera medición arrojó un 32% de aprobación, gente que aprueba su conducción, un 49% la desaprueba y hay un 14% que no aprueba ni desaprueba. Veamos ahora la evaluación de los principales personajes políticos. La lista la encabeza Evelyn Matei, con un 37% de aprobación, estamos hablando de la alcaldesa de Providencia, y un 31% de desaprobación. En segundo lugar aparece el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien tiene un 34% de aprobación, de valoración positiva, y un 29% de valoración negativa, siendo el más bajo de la encuesta en este ítem. En tercer lugar, aparece el presidente Gabriel Boric con un 32% de aprobación y un 35% de desaprobación. Tras él aparecen sus ministros Giorgio Jackson y Camila Vallejo, ambos con un 25% de valoración positiva. Y en sexto lugar aparece el ex candidato presidencial José Antonio Kast con un 23% de aprobación y un 48% de rechazo. Revisemos ahora cuáles son las principales preocupaciones de los chilenos en este momento. Bueno, la lista la encabeza la delincuencia, asaltos y robos con un 50%. Lo siguen las pensiones con un 33%, salud con el mismo porcentaje, después la educación con 28% y el narcotráfico con un 23%. Revisemos ahora qué piensan los chilenos respecto a la situación económica del país. Bueno, un 58%, ahí está, cree que es mala o muy mala, una cifra superior a la de diciembre de 2019, luego del estallido social, donde alcanzó un 56%. Ahí se ve los dos puntos rojos, los dos puntos altos, 58 ahora y 56% después del estallido social. Bueno, después entonces, ¿qué pasa cuando uno le pregunta a la gente si cómo encuentra el 8% califica de muy buena y buena? ¿Cómo calificaría usted la actual situación política en nuestro país? Bueno, ahí entonces el 52% la califica de muy mala y mala. Un 36% la califica como ni buena ni mala y un 9% solamente la define como buena o muy buena. Ahora, uno de los aspectos donde más profundizó la encuesta CEP fue en la Convención Constitucional de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre. Se le preguntó a la gente si, de acuerdo a lo realizado hasta ahora por la Convención, ¿cuál sería su voto? Aquí están los resultados. Un 25%, un 27% rechaza la nueva Constitución. Un 25% dijo que votaría por aprobarla. Y atención, porque la mayoría, aquí está, 37% asegura que aún no ha decidido su opción. Y además hay un 11% que no sabe o no contesta.
¿Cuáles son las razones que tienen hasta ahora los chilenos para inclinarse por una u otra opción? ¿Qué opinan del borrador de nueva Constitución? Eso también se abordó en la encuesta y lo vemos en la siguiente nota de Ignacia Jiménez. No tengo la decisión tomada. Entonces por eso quiero leerlo en la familia para ver qué conclusión sacamos y qué es lo que conviene. Gerardo es uno del 37% de los chilenos que aún no deciden qué votarán en el plebiscito de septiembre según la última encuesta del Centro de Estudios Públicos. Por eso, cuando encontró esta copia del borrador de una nueva constitución, no dudó en comprarlo. Indecisos que contrastan con la estrecha diferencia entre las dos alternativas del plebiscito, un 27% para el rechazo y un 25% para el apruebo. El rechazo se explica en el proceso, es decir, en el cuestionamiento que hacen los ciudadanos encuestados respecto del trabajo de los convencionales. Está todo muy abierto todavía y no hay quien conduzca, porque tanto los del apruebo como los del rechazo no están bien legitimados. Un 59% de los encuestados rechaza el trabajo de los convencionales y un 27% no le gusta la propuesta redactada, un borrador que se ve cada vez más en las calles. Armonizado el borrador de la nueva Constitución, salió el borrador de la nueva Constitución. Lo más probable es que vaya por el lado del rechazo porque encuentro que hay mucha incongruencia. No, rechazo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en las que yo no estoy de acuerdo. Es posible que si las y los convencionales adquieren un rol menos protagónico y empiezan a adquirir otras figuras, podría modificarse. Posible cambio de tendencia del rechazo al apruebo, que están en un empate técnico en la encuesta CEP, donde no todos los que han leído este borrador encuentran malo el contenido. La consulta también reflejó las razones de los que aprueban. Un 45% lo hace porque considera que el país necesita cambios y un 38% lo hace por los derechos sociales. No lo he definido, pero por lo que he escuchado por la familia es un apruebo. Voy a votar apruebo. Bueno, porque hay que hacer un cambio. Independiente de las opciones de los encuestados, el trabajo de los convencionales también fue evaluado y la mayoría estuvo porque se privilegien los acuerdos, labor de los encargados de redactar la propuesta de nueva Constitución, que en algunos casos se vio como un aspecto positivo y en otros negativo. La encuesta muestra que la Convención Constitucional se desconectó de las prioridades y de la realidad de los chilenos y chilenas. Por eso la gente siente que el texto de nueva Constitución no resuelve los problemas reales de Chile. Han habido circunstancias que no han estado a la altura de lo que significa representar la voluntad popular. Y entiendo ese reproche y creo que cada cual tendrá que hacer el ejercicio de autocrítica. El plebiscito supone una oportunidad. ¿Por qué? Porque hay que hacer un esfuerzo, todos los convencionales, por salir a difundir este nuevo texto constitucional. La encuesta CEP también reflejó que un 36% de los encuestados cree que una nueva Constitución ayudará a resolver los problemas del país, un 29% que los empeorará y un 26% cree que mantendrá las cosas igual. Centro de Estudios Públicos, que se caracteriza por hacer encuestas presenciales a lo largo de todo el país y que aún no define si realizará otra consulta más cercano al plebiscito de septiembre. Bueno, y hoy se concretó la tan esperada reunión entre el presidente Gabriel Boric y el mandatario estadounidense Joe Biden en la Cumbre de las Américas. Ha sido una jornada muy noticiosa en Estados Unidos. Estamos ya con Kevin Felgueras, quien tiene todos los detalles. Kevin, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas noches. Ya finalizando la cuarta jornada de la gira presidencial por Norteamérica, concretándose esta tan esperada reunión que hace ya varias semanas se había dicho por parte de la moneda que se iba a realizar y hoy día hasta última hora se tuvo algunas dudas sobre la hora y también sobre si se iba a llevar a cabo. Finalmente fueron cerca de 35 minutos en los que estuvieron conversando el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con el mandatario nacional, Gabriel Boric. Que miren a América Latina como iguales fue uno de los temas planteados por el presidente Gabriel Boric al mandatario estadounidense. También algo que el propio Gabriel Boric ha colocado en redes sociales, la idea de generar un pacto tributario global contra paraísos fiscales. Es parte de lo que se conversó. Se dejó fuera de esta conversación, por ejemplo, la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela
Venezuela de esta cumbre de las Américas. Tampoco se abordó el tema del control de armas, uno de los tópicos que se había dicho se iba a tomar en consideración para esta conversación bilateral, la primera del presidente Gabriel Boric con Joe Biden. El detalle de lo que se habló lo entregó hace solo minutos la canciller Antonia Urrejola. Revisamos esas palabras. Boric, el presidente Biden, es la necesidad de que Estados Unidos mire a América Latina como iguales, que es algo fundamental, y a partir de eso trabajar de manera conjunta en el conjunto de desafíos que tenemos como hemisferio. Lo que ofreció el presidente Biden al presidente Boric es conformar un grupo de trabajo entre Estados Unidos y Chile para ver cómo podemos, al final como hemisferio también, enfrentar los temas del alza del costo de la vida. La verdad es que es bien importante porque acordamos un grupo de trabajo para ver estos temas. El alza en el costo de la vida, uno de los temas centrales de la conversación de 35 minutos del presidente Gabriel Boric con el mandatario estadounidense, quien, según la canciller Antonia Urrejola, reconoció el liderazgo, por cierto, su pensamiento, pero reconoce el liderazgo de Gabriel Boric en la región, sobre todo entendiendo los acuerdos que se han ido logrando justamente en esta cumbre de las Américas. Ya vamos a entrar a aquello, pero con Estados Unidos hoy hubo una situación bastante particular, porque en medio de la firma de un pacto para lograr una coalición de la protección del océano, el presidente Gabriel Boric estaba junto a representantes de otros 8 países que firmaban esta declaración. En medio de ese punto de prensa, el mandatario dice que Estados Unidos no estaba presente cuando estaba sentado en esa misma mesa John Kerry. Le informan a Gabriel Boric, le entregan un papel diciéndole que estaba presente justamente este representante de los Estados Unidos, y ahí tiene que rectificar, generándose un momento bastante particular que pasamos a revisar de inmediato. Vamos a estar contribuyendo de manera decidida y le vamos a poder decir con más propiedad a los países desarrollados, como Estados Unidos, que no está aquí presente, como la Unión Europea, como China y como India, que tienen el deber de hacer más esfuerzos para proteger nuestro medio ambiente. Ahí estaban parte de las declaraciones del presidente de la República, Gabriel Boric, en medio de esta situación donde no se da cuenta que estaba Estados Unidos a los minutos. No alcanzó a hablar John Kerry antes que rectificara el mandatario y relevara la importancia tanto de Estados Unidos y Canadá como integrantes del G7, manifestando que justamente son señales importantes en medio de la firma de este pacto para proteger los océanos, un trabajo que lleva no un par de meses, lleva varios años, según nos comentaban algunos funcionarios de la Cancillería, y que se logra concretar en esta 9ª Cumbre de las Américas, donde el cambio climático es uno de los temas esenciales. También la política turquesa, cuando hablamos justamente del medio ambiente y del océano. Todo esto se ve reflejado en los tópicos centrales de esta, la 9ª Cumbre de las Américas, y que también lo podemos revisar en la nota de Belén Arellano. Nuestro propio continente, la selva del Amazonas es a menudo descrita como el pulmón verde de nuestro planeta. Su papel es crucial para mantener controlados los niveles de dióxido de carbono, uno de los mayores contaminantes en la Tierra. Por eso, un grupo de representantes de las tribus que habitan estos territorios viajó hasta Estados Unidos para participar de la Cumbre de las Américas. No hay acciones concretas en la Amazonía para salvar la Amazonía. Entonces nosotros por eso estamos aquí, para poder hacer escuchar nuestras voces, hacer pequeñas cosas pero que se vea en el mundo. La emergencia climática fue la protagonista este jueves en Los Ángeles, donde están reunidos los mandatarios de casi todos los países del continente. El dueño de casa, el presidente estadounidense Joe Biden, busca impulsar una nueva propuesta verde, cuyo objetivo es cambiar al uso de energías renovables y aumentar la protección al ecosistema. Sin importar cuán efectivos seamos en acelerar el cambio a energía limpia, sabemos que los efectos
en el medio ambiente van a seguir creciendo. Por eso queremos cumplir con nuestro compromiso de revertir la deforestación y disminuir las emisiones de carbono. Para poner en marcha la propuesta, el gobierno de Biden tomará como punto de partida la iniciativa de colaboración regional creada en 2019 y llamada Energía Renovable para América Latina y el Caribe, también conocida como RELAC, cuya meta es alcanzar al menos un 70% de electricidad renovable para 2030. Un objetivo ambicioso pero no imposible, que los expertos toman ya como buenas noticias para avanzar en la dirección correcta. Debemos abandonar completamente el uso de combustibles fósiles y todos nuestros procesos domésticos e industriales deben ser energizados con fuentes renovables de energía, es decir, energía solar, energía eólica u otro tipo de fuentes energéticas que no generan gases de efecto invernadero. Durante la misma jornada, el presidente Gabriel Boric lideró la presentación de la coalición formada por 9 países, Américas por la Protección del Océano, donde pidió más acciones de las principales naciones contaminantes. El mundo necesita a América unida. Tenemos que volver a conversar sobre los temas que nos unen, no solamente sobre aquellos que nos dividen. Y la protección del medio ambiente, el desarrollo sustentable y equitativo es sin lugar a uno de ellos. Propuestas verdes entregadas durante la Cumbre de las Américas que tanto expertos como personas comunes y corrientes esperan no se queden solo en palabras y se transformen en acciones con resultados concretos. Una coalición, lo decía Belén Arellano en la nota, de 9 países que en esta jornada tuvo a Chile como principal líder de la protección de los océanos y al presidente Gabriel Boric firmando este histórico acuerdo que contempla además a Estados Unidos y Canadá. Sobre la gira presidencial se mantiene firme la agenda de mañana, a pesar de que en las últimas horas se conoció el caso positivo del presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio de la CPC, Juan Sutil, que era parte de la comitiva presidencial, que estuvo presente el día lunes, el día martes en actividades oficiales, en reuniones con el presidente de la República. Se le vio sentado incluso a solo 2 puestos del propio Gabriel Boric. Juan Sutil dio positivo a COVID-19 durante esta jornada, se encuentra en un hotel realizando la cuarentena que finaliza el día viernes y por lo tanto el día domingo, y el día lunes volverá hasta Santiago, según él ha comunicado a los medios de comunicación. Se encuentra estable, con un poco de fiebre y pasando estos días de cuarentena producto de su COVID positivo. A pesar de esta situación sanitaria dentro de la comitiva del presidente Gabriel Boric, entendiendo que Juan Sutil venía dentro de esta comitiva, la agenda de mañana de reuniones bilaterales y de cierre viene cargada todavía. Va a estar la reunión con Pedro Castillo, la reunión con Alberto Fernández y mañana a las 5 de la tarde, hora local, 8 de la noche, hora de Chile, será el cierre del presidente Gabriel Boric en un punto de prensa. Pocas horas antes va a intervenir en la Cumbre de las Américas, su primer foro internacional. Sí, sobre este error que comete el presidente Boric a propósito de la ausencia de Estados Unidos, estando John Kerry allí, hay que decir que después el mismo presidente rectifica en ese mismo momento, cuando le informan que estaba John Kerry a 2 sillas de él, y John Kerry tiene una respuesta divertida que se presta para muchas interpretaciones. Le dice solo una pregunta: ¿dónde está la cerveza? Y ahí uno puede pensar en el encuentro que tuvo Boric con Justin Trudeau o en la edad, en fin, pero es una respuesta que tiene algo de ironía y que queda abierta allí a interpretación. Vamos a estar contigo, por supuesto, Kevin, más adelante para seguir conociendo detalles de cómo se lleva adelante la Cumbre de las Américas. Buenas noches. Convención Constitucional. De 499 a menos de 380 artículos sería reducido el borrador de nueva Constitución de aprobarse la propuesta presentada por colectivos de izquierda de la Comisión de Armonización. En el documento, además, proponen reponer normas que ya habían sido descartadas por el Pleno. Intensos y extensos fueron los últimos 23 días de trabajo para la Comisión de Armonización, encargada de identificar las inconsistencias entre los contenidos aprobados por el Pleno. Ajustes que permitirían reducir considerablemente los artículos incorporados en el borrador de nueva Constitución, presentado oficialmente el 16 de mayo desde Antofagasta. De 499 normas a 372, según calculan los propios convencionales.
Y ahí detectamos esas repeticiones principalmente, o tal vez ciertos artículos que quedan de mejor manera en un artículo con mayor volumen. El contenido es el mismo, nada más que acá se agrupan muchos artículos en uno solo. Es decir, en vez de decir que vamos a comprar 12 huevos, digo que voy a comprar una docena de huevos. La cantidad de huevos es la misma. Nada se ha perdido, aseguraron desde colectivos de izquierda y centroizquierda, tras presentar sus propuestas que deben ser aprobadas por la Comisión durante este fin de semana para avanzar al Pleno. La integración de un quórum de reforma permanente de 4/7 es otro de los cambios sugeridos para, a su juicio, solucionar la omisión que quedó en el borrador. La primera propuesta que llega al Pleno efectivamente es de 4/7, propuestas por la Comisión de Justicia, que de manera un poco inexplicable se cayó en el Pleno. Y fue ese vacío el que generó la discusión. Por supuesto vamos a escuchar sus argumentos, pero a nuestro entender esta materia fue despachada y acordada ya por el Pleno y no corresponde una norma de armonización. En específico, una reforma debe ser aprobada por 4/7 del nuevo Congreso, el de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, y luego confirmada por plebiscito ciudadano. ¿Qué normas pueden ser modificadas? Aquellas que alteren el sistema político, los principios y derechos fundamentales, además de aquellos capítulos de reforma y reemplazo a la Constitución. No prosperaron en el listado los temas de naturaleza y medio ambiente. Cedimos a eso porque creemos que hay un buen equilibrio entre habilitar la reforma y protegerlo en las materias que a algunos colectivos les preocupaban. Hay que recordar que en el capítulo de derechos fundamentales se reconoce la titularidad de los derechos. Y ahí la naturaleza ha sido reconocida como titular de derecho, por lo tanto creemos que debe ser considerada en estas materias. Atención, porque esta propuesta establece que de alcanzar 2/3 de los parlamentarios, el nuevo Congreso puede modificar el texto constitucional sin la necesidad de realizar un referéndum. Quórum que regiría a partir del 11 de marzo de 2026, cuando asuma la Cámara que reemplazaría al Senado, la de las regiones. Se ve ya un diseño lógico, un diseño razonable respecto a cómo vamos a sortear el tema de los quórum, pero todavía falta que el Pleno tome una decisión. Normas relevantes que todavía deben ser aprobadas por el Pleno para ser parte del borrador de nueva Constitución. Uno que está en sus últimos lineamientos antes de que sea esta misma comisión, la de armonización, quien haga la entrega oficial de la propuesta final de Constitución Política. No es un buen momento para tomar créditos de consumo. La frase es del ministro de Hacienda, quien en medio de la alta inflación y la subida en las tasas de interés hizo un llamado a la cautela. Pero ¿cuáles son hoy las mejores alternativas cuando no queda otra que endeudarse? Mire. Yo creo que en este país la única manera de poder sobrevivir es endeudándose. Aunque la tarjeta de crédito la uso para todo, si no, no se podría. No, por nada del mundo. Cero tarjeta porque puedo dormir tranquila. Hay quienes lo evitan, hay otros que no pueden. El difícil momento económico y la alta inflación complican a cientos de miles de familias a tal punto que muchos deben recurrir al endeudamiento para cubrir sus necesidades básicas. Así le pasó a Karen, que debido a la apretada situación financiera sufrió un imprevisto y se endeudó. Ya empecé de nuevo con la rueda de los créditos. O sea, de nuevo a endeudarme cuando tengo alguna emergencia. Tuve una emergencia médica este mes, mi hija también esta semana. Y todo eso es crédito, o sea, volver a endeudarse otra vez. ¿Tuviste que pedir un crédito? Sí, claro, sí, porque no alcanza, o sea, ya hoy día los sueldos es para lo básico, para vivir y hasta ahí nomás llegamos. Crédito de consumo, que es una de las opciones presentes en el mercado para obtener liquidez, tal como la tarjeta o la línea de crédito y los avances en efectivo, todas alternativas que el ministro de Hacienda llamó a mirar con cautela. Este no es un buen momento para tomar créditos de consumo, porque las tasas están altas. Cuando no hay necesidades tan imperiosas es preferible evitar tomar hoy día créditos de consumo. La tasa de interés para los créditos de consumo ha subido con fuerza en el último año tras las políticas del Banco Central para detener la inflación. Pese a ello, los expertos aseguran que sigue siendo la opción más conveniente versus los avances en efectivo o el uso de la línea de crédito. En la medida que sea más fácil acceder a un crédito, cuando no te piden ningún requisito y uno toma ese crédito es más caro que cuando uno le piden requisitos. Y con esa lógica, un avance en efectivo, línea de crédito o uso de tarjeta de crédito son generalmente las alternativas de crédito más caras. La cual, en este caso, lo recomendable es fijar un monto y una cantidad de cuotas en la cual queremos cumplir ese compromiso financiero y en base a eso vitrinear en diferentes instituciones financieras las que me entregue el menor valor cuota.
Sin embargo, para quienes tienen trabajo con contrato, también existen otras alternativas. Las cajas de compensación son una muy buena alternativa en el caso de pedir algún crédito de consumo. ¿Por qué? Porque se descuentan normalmente por planilla y normalmente la gente de recursos humanos de la empresa tiene muy buen contacto con las cajas de compensación y ahí se pueden lograr buenas tasas y no solamente buenas tasas, sino que rapidez en la obtención del crédito. Pensarlo 2 veces, evaluar el presupuesto y cotizar es la consigna. Recuerda además que si usa la tarjeta de crédito existe el llamado interés rotativo, aquel interés diario que cobran los bancos cuando a fin de mes no se paga el total de la deuda. Atención con esto, lo que usted ve aquí, estas imágenes, se reveló hace pocos minutos y son imágenes inéditas sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. A ello se unen nuevos testimonios que pondrían al entonces mandatario Donald Trump en el centro del caso. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved. Our country has had enough. We will not take it anymore. President Trump, step up. El 6 de enero de 2021 se vivió una de las jornadas más oscuras de la democracia estadounidense. El asalto al Capitolio marcó un antes y un después en la historia del país. Un episodio trágico del cual hoy conocimos nuevos antecedentes. I respect Attorney General Barr, so I accepted what he was saying. Considerado como material inédito, luego de 11 meses de investigación y más de 1000 entrevistas, la comisión divulgó imágenes de esta jornada. Conocemos el esquema de la historia. La pregunta es, ¿cuánto detalle vamos a obtener? Y es que esta vez todos los ojos se dirigen al entonces presidente del país. Realmente se centró en una sola persona, Donald Trump, y un delito, incitación a la insurrección, pero este conjunto de audiencias tiene un alcance mucho más completo porque contará la historia del esfuerzo por anular las elecciones presidenciales de 2020. Así busca demostrar que Trump y su círculo más cercano cometieron delitos para revertir la victoria de Joe Biden en los comicios presidenciales de 2020. Esta fue una elección fraudulenta, pero no podemos hacer esto. Tenemos que mantener la paz. Así que váyanse a casa. La mayoría de los estadounidenses califica los eventos del pasado 6 de enero como violentos, pero solo una minoría de los republicanos cree que hubo violencia y que Trump tuvo mucha responsabilidad en lo que pasó. Sin embargo, horas previas a la revelación de nueva evidencia, las piezas empezaron a moverse y el candidato republicano a gobernador por Michigan, Ryan Kelly, fue arrestado por el FBI precisamente por su responsabilidad en el asalto al Capitolio. Una investigación que además de tener como fin evidenciar a participantes del incidente, también busca revelar la razón del vacío de casi 8 horas en los registros telefónicos de la Casa Blanca. Mientras estas fuerzas sigan socavando nuestras instituciones democráticas, creo que todos deberían estar asustados, porque uno de los hilos comunes de todos los golpes exitosos que han ocurrido en todo el mundo es que hubo un intento fallido antes. Un dramático momento en la historia norteamericana donde aún faltan episodios por aclarar y donde las nuevas imágenes que se conocen no dejan de sorprender. Los ingresos clandestinos o por pasos no habilitados de personas a nuestro país, fíjese que han aumentado 20 veces en los últimos 4 años. También la llegada de migrantes ha provocado el surgimiento de una mayor cantidad de trabajos informales en el norte del país. Robert tiene 27 años y hace 8 meses llegó a Chile proveniente desde Venezuela. 2 meses de viaje estuve, desde donde soy hasta acá, hasta Iquique, imagínate. 2 meses. Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, hasta que llegué hasta aquí, hasta Chile. Junto a un amigo se dedican al lavado de autos a pocos metros del terminal de buses de Iquique. Sus ingresos son reducidos y arrienda una cama por día. Aún así, dice que vive mejor situación que en su país natal.
Una decisión que yo tomé, a ver cómo me iba a conocer. He vivido cosas difíciles, oye. Me dan ganas de llorar. Pero estoy de pie y quiero seguir para adelante. Sueña con mejorar su calidad de vida y obtener un empleo estable, un anhelo compartido con muchos de los migrantes que se instalan en la zona norte del país y comienzan a trabajar de manera informal. En el trimestre de enero a marzo de este año fue alrededor de un 23% la informalidad laboral en los locales que viven en el Norte Grande, y en los migrantes que viven en el Norte Grande superó el 40%. Entonces es una situación que se localiza ahí. Es una de las conclusiones del balance de movilidad humana en Chile desarrollado por el Servicio Jesuita a Migrantes y que entrega estadísticas concretas del último tiempo. Si en 2017 los ingresos irregulares a nuestro país notificados a las policías no llegaba a los 3.000, en solo 4 años esa cifra llegó a 56.000, un aumento del 1947%. Pero hay una cifra innumerada, o sea, que no podemos conocer, de personas que no han sido ni fiscalizadas ni tampoco se han autodenunciado. Entonces puede ser mucho mayor esta cifra de esta otra vía hacia la irregularidad, que es el ingreso por paso no habilitado. Un problema que se agudizó con la pandemia y el cierre de fronteras. Si bien se ha avanzado en los procesos de regularización, los trámites siguen siendo extremadamente demorosos. Casi la mitad de las solicitudes virtuales de permanencia definitiva solicitadas entre 2018 y 2021 están pendientes. Para los extranjeros es exageradamente difícil. Tengo 2 años esperando la definitiva y nada. Es más, vengo a averiguar aquí porque las niñas de mi pareja pasaron ilegal y queremos irnos del país porque es tan difícil estar regularizado aquí. No es fácil para muchos, a veces la gente lo critica a uno, pero no sabe por todo lo que pasamos. Poder enfrentar los ingresos en la frontera de las personas basado en enfoque de derecho, y esto tiene que ver con generar mecanismos robustos de poder categorizar, de poder saber quiénes están entrando y también, de vuelta, quiénes son las personas que requieren mayor protección. Una radiografía al complejo escenario migratorio de nuestro país. Personas que vienen en búsqueda de nuevas oportunidades, pero que también se exponen a la precariedad que muchas veces implica empezar de cero. Un técnico paramédico murió luego que su vehículo fuera impactado por una patrulla de carabineros. Según la institución, los uniformados participaban de una persecución. La familia de la víctima acusa negligencia policial. Le faltaban apenas unos metros para llegar a la casa de su hermano cuando fue impactada de lleno por una patrulla en el camino Viejo a Orcón. Vehículo policial que, según la versión de Carabineros, se dirigía a un robo en Maitencillo. Vecinos se enteraron por el fuerte estruendo. Dijo, mamá, es Carabinero que chocó, me dijo. Sentimos de adentro que sonó la sirena, pero venía a una velocidad, pero muy fuerte. Inicialmente la versión era de que había un robo en Maitencillo, en un procedimiento. Sí, de hecho, al momento del impacto ellos iban con sus balizas encendidas y con lo que es luminaria. En la colisión resultaron 2 carabineros lesionados. La mujer venía desde su trabajo. El accidente ocurrió frente a la puerta de la casa de su hermano, hacia donde habría intentado virar en una vía local con línea discontinua. Su amiga acudió a prestarle los primeros auxilios, pero era demasiado tarde. Y salimos inmediatamente a socorrer más que nada a la señora, porque cuando ya habíamos llegado, el chofer de Carabineros ya había salido de la patrulla prácticamente ileso. Falleció acá. Me parece que fue como a la media hora, pero era mi amiga, por eso quedé en shock también yo. La 7 Carabineros llegó hasta el lugar para realizar los primeros peritajes. Sin embargo, en base a los antecedentes disponibles, el Ministerio Público determinó no pasar a control de detención al conductor de la patrulla. Cuando personal de carrera acudía a un procedimiento policial, colisiona con un vehículo particular, causando la muerte de su conductora, hecho que está siendo investigado por la CIET de Carabineros. Dada la naturaleza de lo investigado, esto es una figura cuasi delictual, donde básicamente se habla de culpa y no el dolo de querer causar la muerte. Se tomó la decisión de no pasar a control de detención al conductor del vehículo policial, toda vez que hasta la fecha no está clara la causal del accidente.
La mujer y madre de 56 años era técnico paramédico del CESFAM de Ventanas en Puchuncaví hace casi 2 décadas. Este jueves, las ambulancias se cubrieron de globos blancos en su memoria. Así también estaba la sede donde su cuerpo llegó para ser velado. Su familia acusa imprudencia. La responsabilidad es total y absolutamente de Carabineros. Fue una negligencia tremenda. Si concurrieron a un procedimiento, en primer lugar deberían haber tenido las balizas prendidas para señalar obviamente al resto de los automóviles que estaban en circulación. Son muchas las dudas que aún deben ser aclaradas: si los carabineros llevaban la baliza y sirena encendidas, si la mujer estaba o no atenta a las condiciones del tránsito. Tendrá que determinarlo la investigación. Impacto que en cosa de minutos terminó con la vida de esta mujer y madre, que se mantendrá en el recuerdo de los puchuncavinos. El virus respiratorio que está causando mayores problemas es el sincicial, una enfermedad que representa más de un 40% del total de enfermedades de invierno que circulan en nuestro país y que afecta de manera más grave a los menores de 5 años. Anoche tenía fiebre, malestar general y dolor en un oído. Estaba con fiebre durante mucho tiempo, con dolor de cuerpo. Demasiados niños por sistema respiratorio. ¿Niños tosiendo? Sí, hartas guaguitas en verdad. Adelantados en al menos 3 semanas, los virus respiratorios ya colapsan las urgencias y aumentan las hospitalizaciones. En particular, el virus sincicial es el que predomina y afecta a los más pequeños. Tenemos un 40% de circulación de virus sincicial. Tenemos además adenovirus, parainfluenza y un porcentaje de influenza. Por lo tanto, toda esta gama de virus nos hacen que los niños consulten con mayor frecuencia. Según la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia, la mayoría de los servicios están al límite o ya colapsados por atenciones relacionadas a virus respiratorios. Y es que solo durante la última semana, de 3.103 muestras, 1.432 dieron positivo para virus respiratorio distinto al SARS-CoV-2 y más de 690 casos corresponden al virus sincicial. Este virus, que causa infecciones en los pulmones y en el aparato respiratorio, puede infectar a niños y adultos, pero son los más pequeños quienes desarrollan cuadros más graves. De hecho, según la Red de Vigilancia Metropolitana, durante el mes de mayo, el 16% de los niños entre 1 y 14 años contagiados con algún virus respiratorio tenía sincicial, mientras que en los menores de 1 año la cifra era más del doble. Estos virus se transmiten por vía aérea, por las gotitas, al estornudar, al conversar. Es el principal agente que causa hospitalización por infección respiratoria en los niños menores de 2 años. Y lamentablemente el virus respiratorio sincicial nos genera una inmunidad permanente, así es que estas reinfecciones pueden ocurrir en todas las estaciones. Si comparamos con el año 2019, cuando la circulación de los virus respiratorios no se frenaba por la pandemia, durante la semana 22 del año hubo 90 hospitalizados por virus respiratorio sincicial. Este año, en el mismo periodo, hay 302 hospitalizaciones por la misma patología, la que tiene como síntomas de alerta el aleteo nasal o dificultad respiratoria, hundimiento de costillas y color azul en los labios. Desde el Ministerio de Salud hacen un llamado, por ejemplo, a acudir a los servicios de alta resolutividad SAR que existen a lo largo del país para descongestionar las urgencias. Además, cuentan con tecnología como para realizar radiografía de tórax, ecografía e incluso hacer unidades de observación para dar, digamos, soporte de oxígeno, etcétera. Por lo tanto, son dispositivos que son altamente resolutivos y técnicos para poder tomar exámenes y dar una respuesta. En todo Chile hay más de 100 de estos establecimientos para consultas de urgencia ambulatoria que pueden complementar la atención cuando la sintomatología existe, pero no es tan grave. Además, desde el MinSal aseguran estar pensando en aumentar en hasta 600 las camas en la red hospitalaria para atender, si así se requiere, un aumento en los casos de virus respiratorios que se espera tengan su pic durante este mes de junio. Un ciudadano chino estuvo encerrado durante 17 horas en su lugar de trabajo. Un casino clandestino que fue clausurado por la Municipalidad de Punta Arenas. El hombre presentó una querella por el delito de abuso contra particulares. Ye Lin era guardia de seguridad en este recinto que fue clausurado por no contar con patente comercial, pues funcionaba como casino clandestino. Ahora es él quien se querella contra personal municipal por haberlo dejado encerrado.
La actuación de los funcionarios municipales y eventualmente de los funcionarios que acompañaron a esta diligencia puede adolecer de deficiencias formales que eventualmente pueden configurar algún tipo de ilícito. Cuestionan las circunstancias en las que se realizó la clausura del local. Llama la atención incluso que esta diligencia se haya realizado en un horario poco habitual, porque se realiza cerca de las 5 de la madrugada. Desde el municipio de Punta Arenas aseguran que se actuó bajo el rigor de la ley. Estaba dentro de un grupo con una persona que indicó que era el administrador. A esa persona se le preguntó expresamente, en español, porque era chileno, si es que quedaba gente. Dijeron que no. Esta persona ese mismo día se fue de la ciudad. Nosotros nos encontramos con una serie de situaciones de negatividad, de no querer facilitar la fiscalización. Se habían cursado 2 infracciones en el local por trabajar sin patente y nosotros tenemos el convencimiento de que actuamos conforme a derecho. Es que se trataba de un salón de juegos implementado con 75 máquinas. Fueron los mismos vecinos del sector quienes alertaron de la situación. Me decían que tenían la autorización de la Superintendencia de Casinos y después me enteré que habían arrendado este local aquí de Calle Roca y después que estaban funcionando, bueno, habían puesto unas protecciones negras, cosa que no se viera para adentro. Claro que no es primera vez que sucede algo similar. En septiembre de 2020, un ciudadano chino estuvo durante 5 días encerrado en un local comercial de Villa Alemana que fue clausurado por infracción al uso de patente. Tuve que pedir ayuda para que lo pudieran rescatar, porque tantos días igual sin comer y todo eso, complicado igual. Historia parecida a la ocurrida en marzo de 2019 en Ovalle, cuando funcionarios municipales soldaron las cortinas de un local de tragamonedas para clausurarlo sin darse cuenta que al interior había 5 personas. Estábamos adentro, estábamos viendo problemas técnicos, los de la municipalidad vienen, nos cierran y nos dejan a todos encerrados. Estábamos encerrados y ni siquiera nos avisaron. Nada, no nos avisaron nada. Nosotros estábamos adentro, éramos 5 personas. Misma suerte que corrió este ciudadano chino en Punta Arenas, que buscará a través de la justicia ser compensado por pasar cerca de 17 horas solo y encerrado en este local de juegos clandestinos. Ya estrenaron Jurassic World Dominion, el capítulo final de la saga de dinosaurios. ¿Qué tanto tiene de ficción y de realidad la película? Lo que se sabe con Pascal Fuentes, como todos los jueves. Pascal, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Connie. Buenas noches a todos. Algunos ya fueron a ver la película, como nuestro entrevistado que ya vamos a escuchar. Otros no, yo todavía no la veo, pero me voy a poner al día este fin de semana. Porque que estamos viendo, de hecho, de fondo, el tráiler de del último capítulo de esta saga, recordemos que partió en 1993 con la ya clásica Jurassic Park, El Mundo Perdido. Imagínense que recién 2 años antes, o sea, en 1991, supimos que la extinción masiva de los dinosaurios había sido a causa de la caída en la Tierra de un meteorito. O sea, había mucha información que aún no se conocía y que gracias a los avances de la paleontología hoy se conocen. Pero, ¿cuáles son los grandes protagonistas de esta nueva entrega? Tal como tú decías, ¿qué tanto de ficción y realidad hay? Bueno, vamos a hacer un viaje nostálgico porque iremos al Jurassic Park del 93 para mostrar a los reyes, pero de esta última película. Por supuesto que está adivina quién va a aparecer. Tiranosaurio, me imagino, ¿no? El tiranosaurio Rex, muy aterrador, que vivió a finales del Cretácico. Así es, mira, ahí están apareciendo a poco, en uno a uno, ahí apareció. El rey de todo es el tiranosaurio, por supuesto, que vivió a finales del Cretácico, de la familia de los terópodos, tal como el velociraptor, que también está cerca tuyo, pero no tan cerca, está más adelante, tranquila. Característica es su gran mandíbula, lo sabemos del tiranosaurio, y por supuesto sus brazos cortos con 2 dedos en cada mano, se podría decir. Qué miedo, ¿no? Otra estrella de la saga, ahí lo tenemos, el velociraptor carnívoro, también con estas garras con forma de hoz en cada pata que facilitaban su trabajo como depredador. Pero si hablamos de garras, tú te fijas ahí más cerca de mi lado, con las garras más largas de todos los tiempos, el Therizinosaurus, una especie de Freddy Krueger, así con unas cuchillas afiladas
pero ojo porque era carnívoro. No, perdón, herbívoro. Era herbívoro. Y el Quetzalcoatlus del grupo de los pterosaurios, que tiene el tamaño de un avión pequeño y que llama la atención especialmente sus alas, porque eran unos 10 metros de envergadura de alas, imagínate. Para la película se asesoraron con un paleontólogo muy reconocido de la Universidad de Edimburgo y divulgador científico de esta disciplina, de la paleontología, y ayudó a acercar más la ficción a la realidad. ¿Qué opina el paleontólogo chileno Alexander Vargas? Escuchemos. Lograron incorporar por fin, porque ya incluso a partir de la segunda película de la serie, el Jurassic Park 2, ya era claro que habían dinosaurios emplumados y que los velociraptors que ellos ponían no eran así. Y sabemos que eran emplumados por fósiles de raptores emplumados. Hay gente que se quedó con esa estética ochentera de ningún dinosaurio emplumado. Estos dinosaurios carnívoros, raptores todos escamosos, pero es algo absolutamente descartado ya por el avance de la ciencia. Bueno, ahí escuchábamos que algo importante que incluye esta película entonces son por fin algunos tipos de plumas en algunos raptores que siempre parecían, decía él, como una especie como de pollo afeitado. Pollo afeitado, claro. Y que no es así, no es porque así, no es real. tienen o plumas, de frentón tienen plumas, o tienen una especie de plumón, como lo dice Alexander, que es una especie de pluma, de protopluma que se conoce. Pero bueno, también le preguntamos a Alexander sobre el Giganotosaurus, que vivió a mitad del Cretácico y era más cabezón que Tyrannosaurus, pero ¿era más grande? Escuchemos. Definitivamente habría sido más cabezón y dentro del mismo rango de tamaño probablemente un poco más grande. En la película lo ponen casi como un Godzilla, le ponen una cantidad de cosas en la espalda, de osteodermos que no hay evidencia de eso. Está un poco chamullado el nivel de exuberancia que tiene en la piel el dinosaurio, ¿ya? En general en la película abusaron mucho de la placa tipo cocodrilo, en todos los dinosaurios casi le pusieron. Y casi la gran mayoría no hay evidencia de osteodermos, que es el nombre técnico de eso. O sea, en la película exageraron un poco con los osteodermos, que son esta especie, esa conformación que tienen también que se ven los cocodrilos en la espalda, pero un poco más exagerada en este caso. No es tan real, parece. Claro, el paleontólogo nos decía que era un poco como Godzilla. Pero él igual disfrutó la película. Y lo que más disfrutó es del Therizinosaurus. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? Uno no lo muy tenemos raro, aquí. uno muy raro, mira, fíjate cómo es. Porque también es del Cretácico y su nombre significa el lagarto guadaña. No es muy bueno el nombre, pero mejor el nombre como científico. Sus primeros restos fueron descubiertos en Mongolia. ¿Pero qué lo hace tan especial? Escuche. Los therizinosaurios son dinosaurios particularmente extraños, que encontraban unas garras así, de 70 centímetros de largo, muy poco curvadas, ¿no? Parecen realmente una espada, y de ahí a que se encontraran suficientes restos, suficientes esqueletos para hacerse la idea cómo era, pasó un tiempo, y eran muy enigmáticos, muy extraños, y son realmente espectaculares. Son estas formas con unos brazos grandes y con unos tremendos, digamos, como garras como cuchillas. Herbívoros, sí, con una cabeza pequeñita, un cuello largo, un cuerpo bastante masivo, unas caderas bastante anchas y muy cercanos a las aves. Raro en realidad, extraño, con esas garras enormes, parece como manos de tijera. Claro, como entre Freddy Krueger y el manos de tijera, y además tiene un pico, pero bueno, era herbívoro, dije al principio, me equivoqué, era herbívoro, pero es muy especial porque esas grandes garras y además las plumas, es bastante peculiar, podríamos decir. Pero bueno, Connie, basta de Jurassic Park. Nos despedimos de los Nos despedimos de todos estos dinosaurios. Ya nos dejaron, y para las personas que quedaron entusiasmadas pueden ver la película, por supuesto, y también detectar qué tanto de ficción y realidad hay en esos dinosaurios. Pero hablemos de la leche. Nada que ver con los dinosaurios. Porque un estudio efectuado en Australia consiguió importante evidencia científica sobre el consumo de lácteos. La investigación, que incluyó a más de 7.000 personas que todos eran mayores de 86 años, por ejemplo, determinó tras 2 años de seguimiento que
aumentando a 3 raciones y media al día de lácteos, por ejemplo, ahí tenemos a un adulto mayor, aumentando a 3 raciones y media, ahí tenemos un vaso de leche que es 1, 2 trozos de quesillo, 2 potes pequeños de... No solo leche, sino que productos lácteos. Consumo de lácteos en general, esos son yogur. 3 raciones y media, reduce en un 46% la posibilidad de fracturas de cadera e incluso un 33% de otro tipo de fracturas. Y eso probablemente en el caso de las mujeres es aún mayor y más importante, que sufrimos de... Claro, de falta de calcio en nuestros huesos más que los hombres. Claro, el estudio, eso sí, fue más general en hombres y mujeres, pero demostró estos beneficios de la leche que no están solo en este grupo etario, porque también incluyen a los niños. Sofía Cepeda nos cuenta más. De soya, de almendras, de avena, tipos de leche hay muchos y cada vez más. Pero ¿y la leche de vaca? ¿La consumen todavía los chilenos? Todos los días, a las mañanas, con cereal o té con leche. Todos los días. ¿Todos los días? Sí. ¿Usted? Nada. ¿A qué hora con el desayuno? Desayuno. Todos los días, pero a cantidades razonables, digamos. Desde pequeños se nos ha dicho que la leche hace bien. Sin embargo, en los últimos años la percepción de sus beneficios ha decaído, al igual que su consumo, con 1 de cada 3 chilenos intentando disminuir la ingesta de alimentos de origen animal, según un estudio reciente de la consultora Ipsos Chile y la Fundación Vegetarianos Hoy. Si bien existen hoy en día en el mercado un sinfín de productos que tratan de acercarse a la leche, como por ejemplo las bebidas vegetales, no cumplen todo lo que cumple la leche. Una realidad que preocupa a quienes promocionan su consumo, como el Comité Científico de Lácteos, que ha alertado sobre la urgencia de fortalecer el acceso a leche en niños y niñas, dados sus aportes nutricionales. Principalmente proteínas de alto valor biológico, quiere decir que son proteínas que los niños absorben y que puede su organismo utilizar esas proteínas. Un aporte importante de calcio, vitaminas, particularmente una gran variedad de vitaminas en la leche, y es una muy buena fuente de energía. Para el desarrollo físico y cognitivo en edades tempranas, se necesitan 3 porciones de productos lácteos al día, según académicos del Instituto de Nutrición y Tecnologías de los Alimentos, INTA. Y es en las familias de bajos ingresos donde se debiera focalizar el fomento de su consumo. Vamos a ver que son niños que se enferman menos, una menor morbilidad. La leche no es solamente crecimiento y desarrollo en términos de estatura, que es fundamental, sino que también de inserción y mantención en el sistema escolar. Aportes de la leche que también impactan en otros grupos etarios. Un estudio australiano reciente publicado en el British Medical Journal concluye que cuando los ancianos consumen lácteos disminuyen en 46% lesiones óseas de cadera. Estos productos lácteos contienen calcio y sabemos que a medida que avanza la edad también disminuye la masa ósea. Entonces, claramente podemos ayudar a recuperar o al menos mantener esa masa ósea a partir también de la ingesta de productos lácteos que son ricos en calcio. Tras 2 años de seguimiento, aquellos participantes, todos mayores de 86 años, que aumentaron sus porciones diarias de lácteos de 2 a 3,5, redujeron un 33% el riesgo de fracturas de cualquier tipo. Pero, ¿cuáles son las porciones recomendadas? De 2 a 3, idealmente, ya sea de leche, yogurt o queso, distribuidos en distintas comidas. Todo para aprovechar los beneficios de un alimento que no convence a todos. Yo no consumo leche porque me hace mal. Los niños consumen harta leche. Consumimos leche de vegetal, de coco y de almendra. Si alguien, por ejemplo, no quisiera consumir leche de vaca, por algún motivo, puede ser por el tema del cuidado de los animales, que es también muy en boga, o por ejemplo por algún problema gástrico, debería encontrar primero el alimento que se asemeje más a la información nutricional que tiene la leche y comparar las etiquetas, y para eso también están hechos, el que se acerque mejor y hacer el cambio en forma paulatina. En un momento donde los alimentos básicos están al alza, el debate por los productos que consumimos y sus beneficios parece ser más relevante que nunca. La recomendación de los especialistas en nutrición es guiarse por la evidencia científica. Y la evidencia científica parece seguir mostrando que la leche de vaca es beneficiosa
por lo menos para los niños y para los adultos mayores. Exacto, por raciones, hay raciones recomendadas. Por supuesto que está también el tema de la intolerancia a la lactosa u otras cosas que se pueden ver con los especialistas, pero lo más importante es en esos casos guiarse con un especialista, un nutricionista o un nutriólogo para encontrar esos valores nutricionales que no se encuentran en otros alimentos. Pascal Fuentes, muchas gracias. Hemos aprendido mucho esta noche nuevamente. Buenas noches. Buenas noches. Iván. Claro, ya pasan de las 22 horas. Recordamos que a partir de este minuto Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Hoy se casó la reconocida cantante de pop Britney Spears, la princesa del pop. Y lo hizo con el actor Sam Asghari en una íntima celebración en Los Ángeles que fue interrumpida por quien fuera su primer marido, Jason Alexander. La información fue revelada por el medio TMZ, asegurando que la cantante llamó a la policía para informar lo ocurrido. La situación fue transmitida en vivo a través de la cuenta de Instagram de Alexander, quien aseguró que Britney lo había invitado y que ella era su primera y única esposa. Ahí está toda la transmisión en vivo. Fueron 100 los invitados a la celebración, aunque los padres de la cantante no estaban invitados a la fiesta. ¿Habrán comido Barros Luco en el matrimonio? Está difícil que haya llegado hasta allá. ¿Celebraste el día del Barros Luco, Está pendiente. Iván? Está pendiente. Está por llegar. Tenemos hasta las 12 de la noche para que llegue el Barros Luco, porque cada 9 de junio es jornada de festejos para ese famoso sándwich. Bueno, porque es el natalicio del expresidente que le dio su nombre, un vínculo presidencial con los sándwiches que, en todo caso, no es el único de nuestra historia. Mire. Se ve tentador el sándwich, hecho además con mucho cariño. La clave del éxito es el afecto, pensar en quién se puede comer este sándwich. Pensar que puede ser un nieto de uno, que puede ser la mamá, que puede ser la persona que uno ama. Entonces siempre hay que colocarle ese afecto. Aunque claro, hay algunos golpes, es parte de la magia, dice el maestro planchero. Barros Luco. Porque así se prepara el buen Barros Luco. Este es un queso cremoso, así, Gouda. Una combinación rica al comerla, pero que ya visualmente genera cosas en la química de nuestros sentidos. La mezcla que hay entre los sabores del queso y la textura de la carne, como para pedirlo de nuevo. Y aquí lo celebran porque es su día. Estaba haciendo unos trámites de salud y pasamos para acá a tomar un rico desayuno y el señor aquí, don José, nos dice que hoy día es el día del Barros Luco. Y es que difícilmente sabemos cuándo es el cumpleaños de algún expresidente de Chile, pero el de Ramón Barros Luco se festeja. O básicamente ocurre que el día del Barros Luco es justo en el natalicio de ese expresidente, porque las historias de ambos, como es evidente, están íntimamente relacionadas. Don Ramón Barros Luco es un presidente, es el cuarto presidente en 1910, que era un habitué de este sector. Y él comenzó a solicitar ese sándwich, porque el Barros Luco no existía hasta que a Barros Luco se le ocurrió pedirlo. Todo un mérito, que bien vale haberse ganado el nombre de ese emparedado. Este señor asume de presidente, entonces la gente empieza a llamar a este sándwich el sándwich Barros Luco. Además de todos estos mandatarios que han venido, uno de ellos, Sebastián Piñera, que por haber sido presidente para el bicentenario se ganó sándwich con su nombre, de salmón ahumado, rúcula y queso crema, porque los presidentes de ahora también comen sándwich. Baste ver a Gabriel Boric recién electo saliendo de la terraza a metros de Plaza Italia o Dignidad y que llevaba entre sus manos... Pidió su Barros Luco italiano para llevar. Un particular invento basado en el Barros Luco, pero reacondicionado. Sí, pide su Barros Luco italiano. El que le damos a todo el público con doble mayo y doble queso. Y le gusta que se deslice el queso bien derritido por el sándwich y la mayonesa. Un Barros Luco italiano que el presidente ha pedido por años en este local. Aquí les gustaba ponerse con la Vallejo. Ellos solían ser 4 o 5 personas. Sus ratos de ocio, pues comiendo Barros Luco, disfrutaban, pero de lo lindo, muy bien. Pero que aún no califica, admiten, para llevar su nombre en el menú. Estuvimos pensando, le hemos estado dando vueltas y... Bueno, como la terraza es un lugar tradicional, 40 años aquí en Santiago, lo dejamos tal cual como estaba. No como el Barros Luco a secas, que se coló para siempre en la carta de la confitería Torres. ¿Cuántos Barros Lucos han pasado por su mano? Llevaban a la mesa. Miles.
y un sándwich que, celebrando su día, sigue marcado a fuego en paladares y corazones de esta larga y angosta faja de sándwiches. Todavía queda día para comerse un buen Barros Luco. Llegó a tener $13 millones en su cuenta y lo perdió todo. Jorge Acuña fue seleccionado nacional, pero sus excesos en la farándula lo llevaron a ser denunciado en 2 ocasiones por su expareja, incluidas demandas por agresión. Hoy trabaja como asesor inmobiliario y prepara el lanzamiento de su autobiografía. Un día en un auto me despierta carabinero y yo estaba metido en un tronco. Lo sé porque me lo contaron. Hay un largo tramo en la vida de Jorge Acuña que se escribe así, con el relato de otras personas reconstruyendo lo que hacía la noche anterior. En su época más reventada, el exfutbolista salió de fiesta 364 días de 365. No por nada lo apodaron el Señor de la Noche. Ni siquiera sabía qué día de la semana era. Para mí todos los días eran exactamente iguales, todos los días eran sábados. Habían discotecas que me pagaban para ir a hacer algún evento, pero la plata que ganaba en la discoteca la gastaba el día siguiente en los aperitivos. Y de pronto nos sorprende Olmos con Jorge Acuña. En esta historia todo se escribe en condicional porque Jorge Acuña, que fue seleccionado nacional, campeón con Católica y llegó a jugar en Holanda, podría haber sido una superestrella, pero no lo fue. Pudo amasar una gran fortuna, pero literalmente terminó sin un peso en los bolsillos. Yo llegué a gastar en un almuerzo 2.800.000 pesos todos los días. Perdí todo. Llegué a tener mi camioneta estacionada en el estacionamiento por no tener plata para echar benzina. Pero así como se dice que el futbolista tiene 2 vidas, este ex integrante de realities, símbolo de las noches afiebradas del 2000, parece reinventarse indefinidamente. La revancha del Quique Acuña se escribe acá, en una oficina de Las Condes, donde su propio fracaso le sirve para pavimentar una nueva oportunidad. Bueno, actualmente trabajo para la empresa Golden Bull, que es una empresa de gestión inmobiliaria. Llegamos a la conclusión que era muy bueno poder ir a los distintos equipos de fútbol para poder llegar a los jugadores y especialmente para que no les suceda lo que me pasó a mí. Esa experiencia le permite ahora orientar a jugadores en inversiones inmobiliarias. ¿Quién más podría enseñar a futbolistas qué es perderlo todo? Acuña llegó a ganar 110 millones de pesos mensuales en el Feyenoord y terminó recibiendo 5.000 pesos diarios en la recolección de frutas estacionales. Nos dimos cuenta que el testimonio de Quique era súper enriquecedor para otros jugadores, otros deportistas que podrían estar pasando por situaciones similares o para que no pasaran por ellas. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Bueno, como ustedes saben, fui futbolista durante 21 años y me retiré sin nada. Y justamente estoy acá por eso, para poder mostrarle el camino correcto. La nueva faceta de Acuña significará también el lanzamiento prontamente de su autobiografía. El título, Sobreviví. Sufrí, pero hoy día no, pues se me quiebra la voz porque estoy feliz. Estoy feliz después de haberlo pasado mal, pues pésimo. Jorge Acuña fue detenido por estar manejando en evidente estado de ebriedad. Él faltó una práctica el día sábado que no va a seguir en el plantel. Da lata ver cosas quizá, eso, pero se entiende que son cosas pasadas y de inmadurez, así que... Quique, que no toma hace 5 años, disfruta una nueva vida con su esposa Cintia. Solo así pudo andar en su pasado oscuro y los límites traspasados. Y es que Jorge Acuña fue denunciado en 2014 por no pago de pensión alimenticia por parte de una expareja que también lo demandó por agresión. Existe una víctima, una tercera persona, como el afectado a esta agresión, intentando obviamente la cónyuge del señor Acuña mediar dentro de esta discusión. Yo me hago cargo absolutamente de todas las cosas equivocadas que hice, de todos los errores que cometí. Jamás me escondí, siempre puse el pecho a las balas. Un relato de excesos que tuvo muchos daños colaterales y solo un responsable, las 1000 vidas de Jorge Acuña, el protagonista de esta historia de revancha y sobrevivencia. Y también estoy tranquilo por el daño causado hacia atrás porque pude decir
discúlpenme, la cagué. Ya volvemos con 24 horas. ...24 horas Deportes. Y me parece que eso ha sido un poco responsable de parte del abogado de la NFP. Golpeó la mesa, molesto, enojado, el presidente de la Federación Ecuatoriana. Se fue con todo en contra de la Federación de Fútbol de nuestro país a propósito de esta denuncia y que nos tiene a todos, sí, expectantes, ¿no? ¿Estás nervioso? La FIFA dijo que mañana iba a entregar el comunicado respecto a la resolución por esta denuncia interpuesta por la Federación de Fútbol de nuestro país y que la FIFA acogió, ¿no es cierto? Son 6 horas más en Zúrich, Suiza, que es la sede del ente rector del fútbol mundial. A esta hora, 4 de la mañana con 20 minutos, imagino que el comunicado está redactado, ¿no? Vamos a esperar en qué momento van a entregar esto de manera pública. Vamos a ver detalles en la siguiente nota, esperando el fallo de la FIFA. Mira. Hace algunos días fue el técnico. Una disculpa, a mí no me alcanza. Ahora fue el turno del presidente del fútbol ecuatoriano. Yo creo que la afectación es grande, tanto al nombre del país, como al nombre de la federación, como al nombre de nuestras autoridades y sobre todo, como usted dice, al jugador. Francisco Egas dejó atrás la mesura que lo caracteriza y dio rienda suelta a su molestia contenida. El montar un circo mediático donde se termina ensuciando y afectando el nombre de nuestro país, de nuestra federación, de un ciudadano ecuatoriano, de nuestras autoridades, de nuestro registro civil, etcétera, 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 ante la opinión pública mundial. La máxima autoridad del balompié ecuatoriano fue más allá y tildó a la NFP de irresponsable y la acusó de no tener códigos. Lamento muchísimo por lo que está haciendo la Federación de Chile, que quizás es la más responsable y la llamada a velar por los códigos y por un proceso responsable de manejo de la información. Estamos buscando los puntos y estamos buscando el Cupo Mundial. Que no se tenga duda de eso. La conferencia de 1 hora y media del abogado Eduardo Carleso también tuvo réplica por parte de Egas. Parte del circo que han querido montar, es parte de este circo de presión que han querido montar. Me parece que el abogado chileno, el abogado brasilero que defiende a Chile, piensa o asume que si es que monta suficiente presión en la prensa, seguramente va a condicionar a alguno de los jueces encargados de analizar el tema. Dicen que están dolidos y decepcionados con el proceder de la ANFP y por eso advierten de eventuales acciones legales. Tendremos que analizar cuál ha sido esta afectación y si esta afectación pues se presta para que iniciemos alguna acción legal. No tenga ninguna duda de que lo perseguiremos porque estamos realmente dolidos con lo que ha hecho la NFP y con lo que ha hecho este abogado. El fútbol mundial y sudamericano está expectante y a horas del capítulo más álgido en la teleserie Byron Castillo. En Ecuador queman mediáticamente sus últimos cartuchos. Ya, no vamos a dormir, ¿cierto? No. F5 y actualizando todo el momento, ¿no? Para leer el comunicado que va a entregar a la FIFA y además porque la selección chilena juega esta madrugada, 2 de la mañana con 15 minutos. El segundo partido por este periplo por Asia, ¿no? Al mando de Eduardo Berizzo en la selección chilena. Será el debut de la Copa Quirín, un cuadrangular donde además está Japón y Ghana. Chile juega hoy frente a Túnez, selección que está en la Copa del Mundo de Qatar. Descartados Marcelino Núñez y Gonzalo Tapia, los jugadores de Universidad Católica por COVID. Físicamente la Roja estará en Japón, pero mentalmente los pensamientos estarán en la FIFA, donde se conocerá el fallo por el caso de Byron Castillo. Estamos expectantes de la decisión de FIFA. Por el momento, Berizzo y su equipo piensan en Túnez. En este estadio de Kobe, Chile jugará su segundo partido de esta gira asiática. El rival será la escuadra africana de Túnez, que está clasificada al Mundial. El otro día esbozamos la idea de juego. Por momentos sostuvimos la presión, por momentos no. Creo que el gran desafío es mantenerla en el tiempo.
La noticia de la jornada fue que Marcelino Núñez y Gonzalo Tapia dieron positivo por COVID-19. El otro que estaba en duda era Gary Medel, pero su test fue negativo y será titular ante la escuadra tunecina. Seguramente será de la partida. Eso sí, me gustaría darle continuidad a su posición, acompañado de otros compañeros tal vez. Túnez clasificó a su 5º mundial. Es una selección que no tiene grandes figuras, pero que juega ordenado y causa problemas, sobre todo a un equipo que recién se está armando como La Roja. Un partido duro contra un rival que ha logrado la clasificación mundialista, un rival buenos futbolistas de ataque, un equipo duro, así que será una nueva prueba para nosotros. A las 2:15 de la madrugada se jugará este encuentro donde la era Berizzo buscará su primer triunfo. Ya volvemos con 24 horas Central. Estamos viendo 24 horas Central. Bien, estamos de regreso con una polémica que se ha generado en Europa en torno a Rafael Nadal, el tenista español que, recordemos, el fin de semana logró su título número 14 de Roland Garros. Lo acusan de dopaje, ¿no? A propósito de lo que él ha señalado, ¿no? Que ha tenido que infiltrarse su pie izquierdo con una dolencia que ha tenido y que ha arrastrado por harto tiempo. Sin embargo, las inyecciones con anestesia están permitidas, ¿no? Y así lo comentó también el jefe de la Agencia Mundial Antidopaje, que salió a defender al tenista español. Ve la siguiente nota. Me despido. Buenas noches. Se ha hecho un bloqueo a distancia con inyecciones de anestesia en los nervios. Declaraciones que desataron la polémica en el tenis mundial. Rafael Nadal, una vez más acusado por doping. La prensa francesa fue la primera en ponerlo en duda. Las inyecciones de Rafael Nadal generan dudas, pero están permitidas. El ciclismo, habitualmente acosado por el doping, de inmediato reaccionó, apuntando a un doble estándar en la normativa antidopaje para algunos deportes. Algunos ciclistas franceses se han quejado, protestan por las infiltraciones de Nadal. Dicen que en el ciclismo no están permitidas. Los héroes de hoy. Frases irónicas contra el 14 veces campeón en Roland Garros. Una relación de desconfianza entre Francia y el español que no es nueva. Primero fueron las bromas de Nadal firmando autógrafos con una jeringa. Después, en 2012, las duras declaraciones de la en ese entonces ministra de Deportes francesa. Sabemos más o menos que la famosa lesión de Rafael Nadal, que lo mantuvo 7 meses sin competición, fue seguramente debido a un control positivo. Llegó la 14 para Rafa Nadal. Polémica y acusaciones cruzadas que abren viejas resillas, poniendo a Rafa Nadal y su físico en tela de juicio. En Francia, donde el tenista es leyenda, torpedean su imagen otra vez con el doping. ...24horas.cl. A poco menos de un mes de que la Convención Constitucional termine su trabajo, sus integrantes en 24horas.cl puedes conocer las fechas claves de la última parte del proceso constituyente hasta el 5 de julio, que es el día que se entrega la propuesta final. Quedan 3 semanas ya. No se nos queda nada. Casi nada, casi nada. Y aquí ya no nos queda nada. Terminamos las noticias, se termina 24 Horas Central, pero los jueves son de Carlos Pinto. Así es que en TVN viene El Día Menos Pensado y en Canal 24 Horas Vía Pública. Que lo disfruten. Buenas noches. Buenas noches.